La grafología y el análisis de la personalidad. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar contigo una vez más, mi querido y mi querida ganador y ganadora. Soy Isaac Correa y el día de hoy vamos a hablar de la grafología y la relación con el análisis de la personalidad. La semana pasada ya estuvimos platicando en un video anterior de la grafología y el estudio de la personalidad. Pero vamos a algo básico, ¿ok? ¿Qué es la personalidad? Porque si la grafología se encarga de estudiar la personalidad de los individuos, pues, ok, también tengo que entender o tenemos que entender qué es la personalidad. Y entonces para poder entender esta, esta parte de la grafología y lo que nosotros tenemos que estudiar, vámonos a esto básico. Ok. Esta frase me encantó de Freud, ¿no? Si entendiéramos completamente las razones del comportamiento de otras personas, todo tendría sentido. Justo la grafología nos ayuda a eso, a entender nuestro comportamiento y el comportamiento de la persona que tienes enfrente o a un lado en todas las áreas. Eso lo platicaremos en el siguiente video de cuáles son las áreas de aplicación de la grafología. El día de hoy nos concierne el hablar de la personalidad. Pero, ok, de nuevo, ¿qué es la personalidad? Sin entrar en más detalle, la personalidad, ya sea como la definió Freud, como la definió Jung, como la definió Perls, a mí me encanta la definición de Jung, ¿no? Que es una psique que se divide en tres partes, ¿no? El yo, el inconsciente colectivo. Perls nos habla de que es una estructura propia de una percepción del universo, ya que es una conducta en función del individuo en su ambiente, en su campo psicológico que se percibe a sí mismo y el medio ambiente. Pero eso no me dice mucho. Y vamos a resumirlo y vamos a hacer un compendio de eso. De entrada, tu personalidad no es algo que puedas encontrar en un supermercado o que puedas pedir en una de estas plataformas que puedas mandar, así que puedas meter o digitar en el teléfono y, sí, señor Musk o señor Mark Zuckerberg o todos estos que están encargados de todas estas plataformas, y señor Jeff Bezos, ¿me puede mandar una personalidad a mi domicilio? Sí, ¿cómo va a querer su personalidad? La personalidad es un artículo, o más bien no es un artículo que puedas cambiar o que puedas encontrar. Pero bueno, ¿y cómo se conforma? Tu personalidad, ¿qué es? Ese es la suma o se configura de dos componentes básicos, tu temperamento y tu carácter. ¿Y qué? ¿Cómo no? Vamos a verlo de manera sencilla. El temperamento son todas estas características que ya traes de fábrica. Desde que tú naces, desde que andas ahí muy a gusto en el vientre de tu mamá, porque si tú estás viendo este video, tuviste que haber pasado por ese proceso de haber estado en el vientre de tu mamá, sin importar si estuviste 7, 8, 9 o a lo mejor más meses. Digo, estuviera raro que fuera más de 9 meses. Pero bueno, cada quien sabe cómo quiso nacer. Pero este temperamento se conforma de estas características que vienen ya en tu ADN, en herencias, en muchos factores. Y eso, desde que tú naces ya lo traes. Yo te pongo el ejemplo, es como un celular que viene con sus aplicaciones de fábrica. Ya, así desde que lo construyen ya trae sus aplicaciones. Así tú, ¿no? Y tú ya traes tu estructura mental. Por otro lado, el carácter. El carácter se va formando conforme te vas desarrollando, te vas desenvolviendo, vas interactuando en diferentes áreas de tu vida, con las personas que tú interactúas, en las culturas que tú te desenvuelves
en la sociedad que te vas desarrollando. Todo esto va formando tu carácter, va formando tu personalidad, va sumando o va restando a tu temperamento. Somos seres biopsicosocioculturales. Tenemos factores psicológicos, biológicos, sociales, culturales. Y la suma de todos estos factores es lo que te va a formar como individuo. Hay experimentos en los cuales se ha visto que con hermanos, gemelos, trillizos, etcétera, a pesar de que son hijos de una misma madre, un mismo padre, ¿no? Ya sea que estuvieron en el mismo cigoto, etcétera. Hay características que los van diferenciando. Hay gustos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que tú observas a lo que va a observar alguien más, a cómo lo siente, cómo lo percibe. Y esta personalidad es lo que te vuelve único, lo que te vuelve única. Ok, Isaac, ¿y eso cómo se relaciona con la grafología? ¿Esto qué tiene que ver con el análisis de los trazos? Como bien te decía, el temperamento y el carácter hace tu personalidad. Eso te hace un individuo. Y entonces como individuo tienes una manera de comportarte, tienes una manera de dirigirte, tienes una manera de desenvolverte en todas las áreas en las que tú te encuentras. Pero, ¿qué sucede? Los griegos atribuyeron el término de persona a la máscara que utilizaban los actores en los teatros. En estas obras, los actores se ponían máscaras para poder representar una emoción, ya que los espectadores que se encontraban muy lejos muchas veces no alcanzaban a escuchar lo que decían los actores desde el escenario. Y entonces para que los actores pudieran transmitir la emoción y todos los espectadores pudieran entender qué estaban representando en ese momento, se ponían una máscara. Los griegos le denominan a esto la personalidad, una máscara. Aquí yo te pregunto, tú que estás viendo este video, tú que estás aquí, tú que estás en estos momentos, sentado, caminando, mientras ves el video, estás en el trabajo, yo te pregunto, ¿cuál es tu máscara? ¿Cuál es la máscara que te pones en el trabajo, que le pones a la familia, que le pones a los amigos, que le pones a la pareja, que te pones a ti mismo? Y entonces, la suma de todos estos factores es lo que plasmamos. Yo te decía hace rato, la manera en cómo hablamos, cómo nos conducimos, cómo nos dirigimos a los demás, pero también en cómo escribimos. Si bien la personalidad se puede definir como esta estructura dinámica que tienes en particular, pero se compone de estas características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Todo esto va a dar la suma de ti como individuo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros realizamos un trazo, cuando nosotros realizamos un grafismo, no es lo mismo una persona que su máscara es de alguien agresivo y va a ser, por ejemplo, la letra G más angulosa, con finales angulosos, o alguien que su máscara es de alguien amable y va a ser una G más redondita, o alguien que suele ser introvertido y que va a ser una G pequeñita, ¿no? O alguien que puede ser que le gusta buscar el protagonismo y expandirse en la sociedad y entonces la G va a ser un espacio más ancho. Aclaro, no estoy diciendo que todas las Gs hablen de esto. Es un ejemplo de cómo un grafismo, de cómo un trazo tiene sus variaciones dependiendo de la personalidad. Ya vamos a ver todas las peculiaridades y las particularidades en los trazos. Pero observa cómo tu máscara influye en la manera en que haces los trazos angulosos o no tan angulosos, un poquito más curvos. ¿Cómo ves?
Hay mucha influencia de tu personalidad al momento de realizar un grafismo. Y yo te pregunto de nuevo, ¿cuál es tu máscara? Si quisieras y si quieres saber más y tienes dudas, preguntas, comentarios, déjalo aquí abajo en la caja de los comentarios y las estaremos respondiendo. Recuerda activar las notificaciones, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés atento y estés atenta de todas las actualizaciones de esta serie de conocimientos y esta serie de videos. Sin más por el momento, te agradezco que hayas estado aquí, te mando un gran abrazo, te mando un gran beso. Cuídate muchísimo, pórtate, tú ya sabes cómo te vas a portar. Y como siempre, una gran actitud ganadora. Adiós.